Imagina un puerto vikingo envuelto en niebla, donde el olor a sal, humo y madera húmeda se mezcla con el silencio sombrío de las primeras horas de la noche. Los barcos reposan como criaturas dormidas, y las antorchas titilan en las entradas de las longhouses, proyectando sombras largas que parecen observar a quien pasa. Pero existe una calle estrecha, casi siempre evitada, donde la luz no llega por completo. Allí, detrás de puertas bajas y cortinas pesadas, existía un mundo que las sagas jamás narraron. Un mundo sostenido por mujeres que la historia prefirió borrar. Las grandes narrativas vikingas hablan de conquistas, guerreros, furia y gloria, pero no mencionan a las mujeres que vivían al margen de esa sociedad turbulenta, las trabajadoras sexuales que atendían a hombres marcados por la guerra, el alcohol, las pérdidas y la violencia. Para muchos viajeros, ellas eran solo parte del paisaje. Para los jefes locales, eran moneda de cambio, pero para ellas, ese espacio escondido era prisión, supervivencia y castigo, todo al mismo tiempo. Detrás de cada risa ensayada había un cuerpo exhausto. Detrás de cada toque impuesto, un alma desgarrada. En el silencio de la madrugada, cuando el último cliente apartaba la cortina de piel, quedaban solo respiraciones temblorosas y la sensación de que nada de aquello sería recordado. Y quizá esa era justamente la intención: mantener invisible el dolor que sostenía la virilidad celebrada en las sagas. Lo que estás a punto de escuchar no está en los poemas, ni en los manuscritos, ni en las leyendas. Está en lo que fue oculto, en lo que se perdió entre una invasión y otra, en lo que las mujeres fueron obligadas a cargar cuando la sociedad decía que el guerrero merecía gloria, y ellas merecían silencio. La verdad sobre su sufrimiento oculto comienza aquí. Para comprender el destino de estas mujeres, es necesario reconocer antes algo profundo y universal: el dolor de vivir sin elección. Muchas personas que ven este video conocen, de alguna manera, el peso de cargar una vida moldeada por circunstancias que nunca desearon, sea por pobreza, abandono, violencia familiar o caminos que se estrecharon hasta no dejar alternativa. Ese dolor silencioso, que atraviesa siglos, era el mismo que marcaba el día a día de las trabajadoras sexuales en la época vikinga. Ellas no eran vistas como individuos, sino como función. No tenían derecho a descanso, futuro o dignidad. Muchas eran capturadas en invasiones extranjeras. Otras eran vendidas por sus propias familias, aplastadas por el hambre y el invierno severo. Algunas eran esclavas, otras propiedad temporal de jefes locales, y todas cargaban heridas que no se veían a la luz del día. Heridas emocionales, heridas de identidad, heridas de invisibilidad. La sociedad vikinga celebraba a guerreros, poetas y navegantes, pero negaba humanidad a quienes sostenían, en los bastidores, parte de su economía y sus excesos. Y como todo dolor silenciado, el de ella se extendía. Cada noche, al servir a hombres que volvían del mar embriagados de sangre o hidromiel, necesitaban desconectarse del propio cuerpo para sobrevivir a la violencia ritualizada que era normalizada como tradición. Este tipo de sufrimiento deja marcas que atraviesan generaciones, marcas que no se borran, incluso cuando los nombres se pierden. Para muchos espectadores, quizá exista una memoria distante, una sensación familiar, la de haber cargado humillaciones, miedos o traumas que el mundo parecía ignorar. Por eso esta historia toca tan hondo, porque habla de mujeres que vivieron en el borde del olvido y de un sufrimiento que, aunque antiguo, aún encuentra ecos en quien ya se sintió invisible. La sociedad vikinga se construía sobre contraste: libertad para algunos, crueldad silenciosa para muchos. Mientras los hombres conquistaban tierras y fortuna con espadas en alto, existía una maquinaria social que dependía de la explotación de mujeres mantenidas al margen. Las trabajadoras sexuales no aparecían en las sagas porque no representaban la gloria, solo la necesidad y, en muchos casos, la conveniencia. Ocupaban un lugar donde la ley era flexible, la moralidad selectiva y el poder absoluto. Gran parte de estas mujeres provenía de la esclavitud, la base económica del mundo nórdico. Eran capturadas en aldeas saqueadas, arrancadas de sus familias y transportadas como mercancía. Otras eran mujeres libres, empujadas a la prostitución por pobreza extrema, por la pérdida de parientes masculinos, quienes garantizaban protección,
o por deudas imposibles de pagar. En la mentalidad vikinga, su cuerpo se convertía en extensión de la autoridad del jefe local. Él decidía quién podía tocarlas, cuándo y bajo qué condiciones. Así, la intimidad se transformaba en transacción. Los guerreros que frecuentaban esos espacios cargaban traumas, miedos y agresividad acumulada. La violencia del campo de batalla se infiltraba allí como una sombra inevitable. Muchas veces, estas mujeres se convertían en recipientes involuntarios de frustraciones y del impulso de dominio que moldeaba la psicología vikinga. El deseo, mezclado con la brutalidad de la guerra, se transformaba en instrumento de poder, una forma de reafirmar superioridad en un tiempo en que la vida era incierta y la muerte cercana. La ausencia de ellas en los registros no era casual. Reflejaba una cultura que prefería enaltecer conquistas y esconder lo que sostenía sus rituales de masculinidad. Admitir el sufrimiento de estas mujeres sería revelar la fragilidad moral de un pueblo conocido por su fuerza. Y la historia, muchas veces, prefiere exaltar al guerrero y borrar a quien vivió bajo su sombra. La noche avanzaba sobre el asentamiento vikingo, y las longhouses ya estaban cerradas al frío que descendía del fiordo. Pero detrás de la taberna principal había una puerta estrecha, marcada por arañazos en la madera y por un olor mezcla de humo, alcohol y algo más. Algo que no se describía, solo se sentía. Dentro, la luz era baja, filtrada por antorchas que proyectaban sombras sobre mujeres sentadas en bancos gastados, con mantos que apenas calentaban el cuerpo. Ellas esperaban, siempre esperaban. El primer grupo de guerreros entró con risas fuertes, pero en ellos había una extenuación que no aparecía en los banquetes. Eran hombres que habían visto sangre, perdido hermanos, enfrentado el mar y regresado con el alma marcada. La mayoría no hablaba de lo que realmente sentía. Vertía todo allí, en aquel espacio confinado donde el dolor masculino se transformaba en dominación silenciosa. Para las mujeres, cada entrada era una prueba de supervivencia. Una de ellas, demasiado joven para cargar la mirada que tenía, se mantuvo inmóvil cuando el guerrero la eligió solo señalando con el dedo. Así ocurría, sin palabra, sin pregunta, sin permiso. Ella se levantó despacio, con movimientos calculados para no provocar irritación. El ruido de la cortina de piel, siendo apartada, sonó como sentencia. Detrás había un cuarto pequeño, con una mesa baja, una cama improvisada y el olor del hidromiel derramado en el suelo. Cuando el guerrero cerró la cortina, el mundo pareció desaparecer para ella. La respiración se volvió corta y sus manos temblaron, por un instante que ocultó rápidamente. Sabía que no podía mostrar miedo. Sabía que eso podía empeorar todo. Entonces, respiró hondo, levantó el mentón lo justo para parecer obediente y esperó. No había ternura en ese espacio. Solo la brutalidad silenciosa de un encuentro que no era elección, ni deseo, ni vida. Era supervivencia. Y cuando, horas después, la cortina se abrió de nuevo, ella salió con pasos cortos, mirando siempre al suelo. Para muchos nada había pasado allí. Para ella, otro pedazo de alma había quedado en esa habitación. La maquinaria que sostenía el sufrimiento de estas mujeres no estaba hecha de cadenas ni de castigos físicos. Se construía de silencio, necesidad y poder. El terror que vivían no gritaba, respiraba lentamente cada noche, en cada elección que no podían hacer. La primera pieza de esa máquina era la dependencia económica. En los asentamientos vikingos, donde el invierno podía matar en semanas, la supervivencia no era abstracta. Exigía abrigo, comida y protección, todos controlados por los jefes locales. Para muchas, la prostitución era menos un trabajo y más un pacto forzado con la propia vida. La segunda pieza era el estatus social. Las mujeres que caían allí eran tratadas como si hubieran dejado de ser humanas. Sus nombres no se mencionaban, su dolor no se registraba, su dignidad no existía. Se volvían sombras, esenciales, usadas, descartables. Esa invisibilidad era estratégica. Cuanto menos humanas parecían, más fácil era justificar su explotación. La tercera pieza era psicológica. Vivían en vigilancia constante. Sabían que una mirada equivocada podía provocar agresión, una respuesta tardía, castigo, una vacilación, más violencia. Cada noche calibraban su comportamiento buscando anticipar el humor de hombres marcados por batallas, bebida y frustración.
La repetición constante de ese autocontrol desgastaba lentamente lo que quedaba de identidad, y había aún el trauma colectivo, ver a otras mujeres desaparecer, ser vendidas, enfermar, no regresar jamás. La incertidumbre volvía el miedo rutina, y la rutina, obediencia silenciosa. Esta máquina, invisible para quien romantiza el pasado vikingo, era tan eficiente como cruel. No necesitaba cadenas porque ya había encarcelado aquello que mantiene viva a una persona, la esperanza. El punto de ruptura no llegaba con gritos, llegaba con silencio, un silencio tan profundo que parecía devorar el alma. Para muchas mujeres, ese instante surgía tras años de supervivencia mecánica, cuando finalmente entendían que nada cambiaría, que ningún invierno sería diferente, que ningún guerrero traería alivio. Era el momento en que la mente, agotada, comenzaba a quebrarse. Para una de ellas, el instante decisivo ocurrió cuando un grupo volvió de una expedición fallida. Habían perdido hombres, barcos, orgullo. Embriagados de frustración, entraron en la taberna con rabia acumulada y un deseo violento de descargarla sobre alguien que no pudiera defenderse. La joven ya había atendido a algunos antes, pero esa noche algo estaba distinto. Sus ojos no mostraban deseo, solo dolor y dominio. Cuando fue arrastrada al cuarto improvisado, sus piernas temblaron, no por el toque, sino por la certeza de que lo que vendría sería diferente. Él no la vio como mujer, no la vio como persona, apenas como recipiente del sufrimiento de él. Y en ese instante, comprendió que la herida que llevaba desde la adolescencia no era del destino, sino de la crueldad humana repetida noche tras noche. Cuando la puerta se cerró, y el guerrero comenzó a murmurar palabras entre rabia y luto, ella sintió su cuerpo paralizarse, no por miedo, sino por agotamiento absoluto, como si el alma hubiera dejado de intentar sobrevivir. El mundo se volvió distante, la voz de él, ruido, el toque, peso, y por primera vez entendió que estaba rota, no por el acto, sino por los años de ser tratada como algo menos que humano. Cuando él salió, ella permaneció inmóvil, mirando la pared como si esperara una respuesta que nunca llegaría. La ruptura había ocurrido, y nada en ella sería igual. Al revisitar este mundo oculto, entendemos que la historia rara vez cuenta todo. Elige héroes, celebra victorias, exalta viajes y batallas, pero casi nunca ilumina los espacios donde la gloria termina y el sufrimiento comienza. Estas mujeres vivieron entre la violencia masculina y la indiferencia social. Fueron recurso, moneda, válvula para un pueblo moldeado por la guerra. Y por eso sus historias fueron borradas por conveniencia. La verdad es que ninguna sociedad se sostiene solo sobre fuerza y coraje. Siempre hay un precio oculto, pagado por quienes no tienen voz. En el caso vikingo, ese precio cayó sobre hombros femeninos que soportaron abuso, noches interminables y un silencio devastador. No escribieron sagas, no empuñaron escudos, no navegaron mares, pero cargaron, involuntariamente, la estructura emocional de una cultura que necesitaba un lugar donde su lado más oscuro pudiera existir. Al mirar hacia atrás y reconocer estas vidas, hacemos más que contar historia. Rescatamos algo que fue arrancado del registro humano. Reconocemos que el sufrimiento, aunque oculto, deja marcas profundas, y que ninguna conquista es absoluta cuando se construye sobre cuerpos sin alternativa. Queda una última pregunta, silenciosa como aquellas noches detrás de la taberna. ¿Cuántas historias de dolor continúan invisibles simplemente porque el mundo decidió que no eran lo suficientemente importantes para recordar?